Esos son los impactos coyunturales de una guerra, una verdadera guerra. No es la primera que tiene el mundo, no va a ser la última. Lo que sí es que viene a romper esta guerra todas las reglas. Como todas las guerras rompen las reglas, esta guerra comercial, arancelaria y económica viene a romper todas las reglas que se construyeron durante 80 años, mal que bien, pudiéramos decir, con Stiglitz. Este libro cayó en mis manos en el momento oportuno. Tengo 3 días revisándolo. Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, fue vicepresidente del Banco Mundial y descubrió que... Ya va, que la están viendo ahí en la pantalla. ¿Cuál es la cámara? Aquí. Joseph Stiglitz. Yo no tengo comunicación con él para pedirle autorización para publicarlo, pero estos tiempos es bueno repasar lo que dijeron gente que de manera profética dijo que el modelo neoliberal estaba agotado, que el modelo neoliberal no iba a funcionar. Y si desde los intereses de justicia e igualdad de los pueblos del mundo se llegó a levantar la voz, desde Venezuela junto a toda América Latina, nuestro comandante presidente Hugo Chávez levantó la voz contra el ALCA, ¿verdad? Y fue correcto y justo porque pretendían aplicarnos un acuerdo llamado Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, que era la entrega completa de nuestras economías a no se sabe qué futuro. No se sabe para dónde íbamos. Lo cierto es que era un modelo económico colonial, tecnológico colonial, donde nos robaban hasta la propiedad intelectual de nuestros conocimientos, saberes, manejos, y nos hacían dependientes el 1000% de todas las tecnologías controladas desde el norte. Hay países que firmaron los llamados tratados de libre comercio en su tiempo y no les fue muy bien. Colombia, que fue una potencia mundial de alimentos, la hicieron quebrar a la agricultura colombiana. Por ejemplo, aquí nuestra hermana Colombia, para poner un ejemplo. Pero ya Stiglitz decía que había un malestar en la globalización. Pero no solo el malestar de quienes hemos buscado, consciente o inconscientemente en algunos casos, construir modelos propios para tener derecho al futuro y existencia, para no ser esclavos ni colonia de nadie, que es lo que aspira la humanidad en cada uno de los países y civilizaciones, sino también había un malestar en quienes creían, como el caso del sector proteccionista de los Estados Unidos, que se fue cultivando desde hace mucho tiempo, siempre existió, que se aprovechaban de ellos y creían que las excepciones arancelarias, llamado de manera atractiva los beneficios de impuestos, de aranceles, que se le daban a algunos rubros de algunos países, eran favores pecaminosos, favores indebidos, favores indeseados. Claro que existió siempre esa corriente proteccionista. Entonces estábamos en la contradicción humana, civilizatoria, de un malestar del modelo neoliberal llamado de libre comercio, que no es libre comercio, nunca lo fue, de libertades económicas, y quienes tenían el malestar contra ese modelo y quienes tenían el malestar desde los poderosos de acabarlo. El equipo económico de altísimo nivel, con gran capacidad de diálogo e interconectado con todos los actores económicos de Venezuela que tenemos, dirigido personalmente por mí y por la compañera rectora de la economía, vicepresidenta Delcy Rodríguez, hemos estado atentos y estudiando en el corto, en el mediano, en el largo plazo, los antecedentes, las consecuencias, las causas, los efectos, las acciones que hay que tomar en tiempo real
estamos en un tercer momento histórico después de la Segunda Guerra Mundial. El primer momento histórico, los acuerdos de Bretton Woods, cuando en el espíritu aquel de paz y unión que movió a la humanidad luego de la victoria del Ejército Rojo de la Unión Soviética contra el ejército nazi y la victoria luego consolidada de las potencias llamadas aliadas contra el proyecto nazifascista y todo lo que se conoció como la Segunda Guerra Mundial. Luego comenzaron las negociaciones para formar o refundar lo que fue la Organización de Naciones Unidas, que cumple 80 años ahora, la Carta de Naciones Unidas, todo el sistema de derecho público y derechos humanos, año 45, anótenlo, porque la humanidad tiene historia y memoria de 12.000 años de civilización, pero nunca había existido una organización que uniera todas las civilizaciones, todos los pueblos, a través de algo llamado el derecho internacional. Hubo una primera experiencia llamada la Sociedad de las Naciones, que precisamente fue una de las primeras víctimas del nazismo en los años 30, 40. Le pasaron por encima a los nazis a todo el inicio de lo que debió haber sido el derecho internacional en la Sociedad de las Naciones. Luego del 45 se tomó como un gran pacto de paz a través del derecho internacional, el derecho de los países, la igualdad entre los estados, el derecho de los pueblos, los derechos humanos universales. Y en el campo económico se dieron las negociaciones de Bretton Woods. La gran potencia que quedó en pie, económica, financiera, estructural, tecnológica, fue los Estados Unidos de Norteamérica, porque la guerra destruyó toda Europa y toda la Unión Soviética, China y parte del Asia y parte del África. Así que lo que quedó en pie como potencia económica fue los Estados Unidos. Ellos discutieron los acuerdos de Bretton Woods en situación de ventaja, pero en general pudiéramos decir, señora vicepresidenta, usted que ha estudiado este tema, que los acuerdos de Bretton Woods fue un paso gigantesco de la humanidad para la convivencia y la construcción de un sistema mundo en lo económico y comercial. Y a partir del sistema de Bretton Woods comenzó a construirse lo que hoy se llama la globalización económica. Ese sistema de Bretton Woods, que tenía un principio fundamental, que era el patrón oro, para la fijación del valor de las monedas, ¿verdad? Ese sistema fue golpeado y vulnerado en 1970, cuando Richard Nixon sorprendió al mundo, rompió el acuerdo de Bretton Woods y acabó con el patrón oro como elemento medidor de la moneda y de la riqueza de un país. E impuso al dólar, que ya en la práctica venía imponiéndose, como moneda única de reserva de los países, como moneda de intercambio comercial. Fue el segundo momento. A partir de allí, mucha agua pasó debajo del puente, mucha agua. Con la caída de la Unión Soviética, el 25 de diciembre del año 1991, se creyó que había llegado el momento, así creyeron los poderosos del mundo, había llegado el mundo unipolar, el pensamiento único, y así fue proclamado. Y comenzaron entonces los avances y las tentativas para que el proyecto neoliberal, fuertemente fundado por Ronald Reagan y Margaret Thatcher en los 80, se impusiera en el mundo. Por eso es que en los 90 surge la propuesta del acuerdo de comercio, de acuerdo de libre comercio para las Américas, que no era ni de libre ni de comercio, era un acuerdo de colonización económica. Y comenzó a construirse una globalización neoliberal, capitalista, desigual, que nosotros hemos denunciado y muchos en el mundo han denunciado. Hoy, ante las medidas de la guerra arancelaria decretada desde el gobierno de los Estados Unidos, se está dando un golpe definitivo y total a
todo el sistema comercial de derecho internacional, a la Organización Mundial de Comercio y a todo el sistema económico mundial, con vistas a imponer una sola hegemonía dominante en las reglas internacionales de la economía, del comercio y de la moneda. Esa es la verdad de lo que está pasando. Hoy por hoy se está dejando de lado acuerdos internacionales como los acuerdos vigentes de la Organización Mundial del Comercio. ¡Pum! Cayeron los misiles. Ha acabado la OMC. Dirán, no, que Maduro es muy radical. No, no soy yo, es la realidad. Yo lo que estoy es describiendo la realidad. ¿Quién va a ir a la Organización Mundial del Comercio? ¿Qué puede hacer la Organización Mundial del Comercio? Puede hacer tanto como el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para evitar la masacre del pueblo palestino en Gaza. Puede hacer tanto como él. O sea, nada. Es la verdad. Es la verdad. Es el fin de los 80 años de lo que se llamó la globalización y el inicio de otra etapa económica de la humanidad. Está en pleno desarrollo. Sus impactos de corto plazo los podemos ver. Hoy en la mañana y en la tarde la noticia era la recuperación de las bolsas, que es un medidor, ¿verdad?, que pone nervioso a alguna gente, que subió, que bajó el Nikkei. ¿Qué es el Nikkei? Ni sabe, pero bajó. Que bajó ¿cómo se llama? El Nvidia. ¿Qué es Nvidia? Nadie sabe. Que bajaron las acciones de Apple. No puede ser de Apple. Es la economía de los papeles, de los mercados, que se impuso con la economía neoliberal, globalizadora, globalizante. Pero hay un pequeño detalle. Es pequeño, pero hay que decirlo. En el transcurso de los últimos 40, 50 años, ha surgido un mundo más allá, mucho más allá del hegemonismo estadounidense. Ha surgido un mundo mucho más allá de la pretendida dominación unipolar. Y si en algún aspecto de la vida tecnológica, comercial, económica e incluso monetario, el mundo que estamos viviendo hoy, 2025, es un mundo pluripolar, pluricéntrico, multipolar, es en el aspecto económico. Hoy la humanidad es más grande en la economía, más importante en la economía que solo los Estados Unidos de Norteamérica. Hoy a un nuevo mundo al cual nosotros pertenecemos. Hemos pertenecido y, como lo dije, perteneceremos por siempre.